Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón de este día 17 de octubre del 2021 que he titulado El gigante de la murmuración. Está basado en Santiago capítulo 3 del verso 1 al verso 13 y también en Santiago capítulo 4 verso 11 y 12. Así es de que les voy a pedir, hermanos, que busquen nuevamente su lectura bíblica, seguramente ya la hicieron, y que estemos ahí al pendiente porque vamos a hablar un poco acerca de estos capítulos. El gigante de la murmuración es un gigante que ha invadido eh, la iglesia, ha invadido la sociedad, ha invadido la familia, ha invadido tantas y tantas cosas. Vemos en el mundo actual como a veces por una murmuración, por unas palabras que algunas personas dicen, llega a haber hasta guerras. Así es de que vayamos pues a este nuevo capítulo de Santiago, capítulo 3, y permítanme leérselos. Voy a ser un poco breve y después de ello voy a hacer una oración. Dice así eh, la carta a Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De esta misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oremos, hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la vida, por la salud, por este momento que nos prestas para llegarnos a tu palabra, Señor. Limpia mi boca, Padre. Limpia mi ser, Señor. Que todo aquello que salga de mí, Padre bendito, sea solamente para honra y gloria tuya y para el crecimiento del conocimiento de tu palabra, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, para tu siervo también, Padre. Gracias te doy, Señor, por permitirme, Padre bendito, exponer tu palabra. Úsame grandemente para el beneficio de mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. El apóstol Santiago, queridos hermanos, comienza y nos dice ahí en el versículo 1, porque todos ofendemos muchas veces. Más bien es versículo 3. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Según Santiago, debemos considerar tres cosas fundamentales si queremos ser maduros, porque aquí varón perfecto no significa
que sea perfecto y que no le falte nada. La palabra que se tradujo por perfecto es prácticamente la palabra maduro en el español. No perfecto de que no le falte nada, sino que sea un varón maduro. Y el varón maduro tiene el dominio propio, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. A eso se está refiriendo esta parte de la porción bíblica. Y como les decía, hay tres cosas fundamentales si queremos ser maduros en nuestro carácter. Si queremos domar a este gigante de la murmuración. La enseñanza personal es el primero. Esto es saber refrenarse o tener dominio propio, saber contener nuestra lengua. En segundo lugar, el poder de nuestras palabras, esto es cuando nos dirigimos a otras personas, ya sea para responder, enseñar o relacionarnos. Y el tercero, que es la verdadera adoración a Dios. Esto es tener conciencia de todo lo que hacemos delante de Él y para Él. Vayamos entonces desmenuzando un poquito estas tres porciones. Empezamos con la enseñanza personal. Dice el versículo 1 en su parte A, no os hagáis maestros. ¿Qué significa esto? La autosuficiencia personal. Hay dos tipos de enseñanza, la enseñanza didáctica y la enseñanza vivencial. La primera se enseña con palabras y la segunda sencillamente con la conducta. Ambas deben de ir siempre de la mano. Cuando Santiago nos dice, no os hagáis maestros, se refiere a la enseñanza didáctica, llevada a un extremo. Según el contexto, no se refiere meramente a la enseñanza de una clase, sino a juzgar con la boca, a ofender, a enjuiciar y condenar a la gente. A eso se está refiriendo el apóstol Santiago. Es hacerse maestro por uno mismo y no tener en cuenta la madurez personal. Ponerte por ejemplo. Es que yo esto, habemos muchos yoyeros, no sé si han escuchado esa palabra que a veces yo menciono. Es que yo esto, yo aquello. Y hay gente, mucha gente ahí así, queriéndose poner, por ejemplo, cuando sus obras, cuando sus hechos dicen todo lo contrario, simplemente hablan. ¿Sí? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Insistir en la enseñanza didáctica antes que en la enseñanza con la vida. Es dejar de depender puramente de Dios y de los dones que Él nos ha dado. Él nos ha provisto a cada uno de sus hijos de esos dones. No todos somos maestros, como dice en 1 Corintios 12:29, hablando didácticamente. Pero sí todos podemos ser maestros del bien con nuestras vidas, o sea, con el ejemplo y con aquellos otros dones que Dios nos ha dado. Es Dios quien establece a los maestros en la iglesia, con el orden de su palabra y a los siervos que Él ha colocado en su cuerpo, como nos lo enseña en Romanos capítulo 12, versículo 7 y en 2 Timoteo 2:2. El Señor ha puesto a estas personas, Él es el que los elige, no nosotros nos ponemos ahí. Así que si queremos que Dios nos use para enseñar a otros, primero necesitamos aprender a enseñarnos a nosotros mismos. En la segunda parte del versículo 1 dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto significa que habrá repercusiones por la actitud que tomemos. No se puede usar este verso para hablar de la condenación del alma en el infierno, no se trata de condenación. Santiago se refiere al juicio que los demás personas harán de nosotros. Hablarán sobre nuestra reputación o testimonio cristiano. Así que el mensaje es sencillo. Tengamos conciencia del costo que implica ponernos nosotros por jueces de otros. Acusar y ofender a otros no es la manera correcta de enseñar.
solo traerá repercusiones contra nosotros mismos. Hay un gran peso de responsabilidad por enseñar y nuestras palabras podrían afectarnos seriamente si nuestra vida no está acorde con lo que predicamos, como se escribe en Mateo 23:3. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Esto significa que debemos de practicar el dominio propio, porque muchas veces ofendemos a la gente con nuestras palabras, con nuestra lengua. Este gigante de la murmuración, hermanos, es la lengua la que hace eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Santiago quiere decir que el uso de nuestras palabras va de la mano con el nivel de nuestra madurez. También lo menciona el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Una persona íntegra es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Más bien, una persona madura, como les decía en un principio, es capaz también de refrenar todo el cuerpo. De manera que la madurez requiere de un ejercicio personal y disciplinado. Toda la enseñanza de la vida, como la enseñanza verbal, requiere de un carácter maduro de parte de quien transmite el mensaje. El Señor Jesús es un claro ejemplo de ello. Una persona madura se caracteriza por saber escuchar antes que hablar. Y muchas veces a nosotros nos gusta mucho hablar y poco escuchar. Hay que tener mucho cuidado en eso. Mucho cuidado. Porque este miembro de nuestro cuerpo, que es la lengua, muchas veces nos lleva a la murmuración y a la condenación. Santiago comienza mencionando el control de las palabras, o sea, la lengua. Por lo que quiere es que todos lleguen a la comprensión de que todo el cuerpo, incluyendo el temperamento, debe de permanecer en dominio del carácter cristiano y no de la carne. Esto trae profunda madurez al creyente y le hace una fuente de bendición y de edificación para otros. En segundo lugar, el poder de nuestras palabras. Versículo del 3 al 8. Ahí viene lo que es la lengua. Y nos pone algunos ejemplos el apóstol Santiago. El ejemplo del caballo, Santiago 3:3. El caballo es un animal muy fuerte y difícil de controlar. Y para ello se le pone el frenillo de los caballos. Es un pequeño, es muy pequeño en comparación del tamaño del animal. Pero el frenillo se le coloca en la boca y dirigiendo la boca del caballo logramos dirigir todo su cuerpo. Asimismo, la lengua tiene poder para dirigirnos y puede dirigir nuestro cuerpo. Y tengamos mucho cuidado, porque muchas veces ocupamos mal nuestras palabras y ofendemos. Y muchas veces juzgamos, criticamos. Ese es el gigante que debemos de vencer, queridos hermanos. Así como el caballo debe de ser domado, nosotros debemos de ser domados. Cada uno de nosotros debemos de tener cuidado de nuestra lengua, de lo que decimos, de lo que hablamos. Otro ejemplo que pone el apóstol Santiago es el de las naves del mar, o sea, los barcos. La nave del mar es mucho más grande que el caballo. Y por encima de esto va a navegar las naves y van por el mar y hay un pequeño instrumento que las va dirigiendo. El timón es muy pequeño en comparación de la gran nave o de la enorme nave. Así que podemos gobernar el curso de este barco con este pequeño timón. Asimismo, la lengua tiene poder para dominar. Vemos esos monstruos, y digo yo monstruos porque yo he estado a las orillas del mar y han llegado buques transatlánticos y todo, y son
monstruos, hermanos, que están flotando en el mar y son dirigidos por una pequeña parte que es el timón. También otro ejemplo que nos pone el apóstol Santiago es el de las llamas en un bosque. Un bosque es un espacio enorme y majestuoso. Sin embargo, un pequeño fuego puede destruirlo por completo. Asimismo, la lengua tiene poder para destruir. En una ocasión escuchaba y yo veía el testimonio que daba un hermano y decía que había un joven en su congregación que él había bautizado, que él había presentado desde pequeño, y que en una ocasión llegó y le confesó al pastor que en su casa, eh, en la comida, cuando estaba con sus hermanos, con sus padres y muchos, que la comidilla eran normalmente los pastores de aquella congregación. Y que una vez él no aguantó tanto esta situación y que les dijo, ya dejen de estar hablando de los pastores y de los que están al frente de la iglesia. Y toda su familia se molestó con él. Mucho tiempo después, este mismo joven se le vio predicando a los jóvenes de esa congregación y era una persona que en realidad, hermanos, de muy buen testimonio, hablaba la palabra de Dios con veracidad y con seguridad. Toda su familia, a excepción de él, habían dejado la iglesia, las reuniones. Y él continuó siendo firme, él puso un freno y les dijo a su familia que no hablaran de los pastores. Y desgraciadamente esto pasa en muchos hogares de nuestras familias cristianas, que muchas veces el pastor o los mismos dirigentes son comidilla de la familia y de los que están ahí. Tengamos mucho cuidado porque eso le estamos enseñando a nuestros hijos y ellos a veces hasta nos ven mal a los dirigentes por lo que se dice en casa. Así es de que, querido hermano, ten mucho cuidado si tú realmente quieres que tu hijo sea un fiel seguidor de Jesús. Ten cuidado con lo que dices en casa. El ejemplo de un bosque en llamas les decía que la lengua tiene poder para destruir. Es como un cerillo y normalmente un incendio se da por una pequeña chispa, por algo insignificante. Y se pueden hacer. El año pasado hubo grandes incendios en Estados Unidos y en Europa. Y vemos cómo destruye miles de hectáreas y todo por una chispa. Y normalmente este tipo de situaciones se dan por descuido humano, por una pequeña colilla de cigarro o un pequeño cerillo que se avienta y ocasiona grandes males. Y así es la lengua, queridos hermanos. La lengua puede destruir grandes territorios. En cuarto lugar, el dominio del hombre, versículos del 7 al 8. Dirigir, dominar y destruir. Ese es el poder que tiene la lengua. Lo malo es que se suele usar ese poder para dirigir, dominar y destruir a otros. Lo que deberíamos hacer es usar ese poder para dirigir, dominar a uno mismo y no para destruir todo lo que hay a nuestro paso. Hay que destruir lo malo que hay dentro de nosotros. Sin embargo, Santiago dice que el hombre ha logrado domar todo, pero que la lengua es un mal imposible de refrenar en el versículo 8. Obviamente Santiago lo ha dicho desde una perspectiva humana. Es decir, que para el hombre es imposible dominar su lengua, a no ser de que tenga a Dios quien le pueda ayudar. Del versículo 9 al 12 viene la verdadera adoración a Dios. La lengua tiene poder para bendecir y para maldecir. Versículo 9. Con esta lengua que clamamos a Dios, con esta lengua que adoramos a Dios y que lo hemos hecho hace un momento a través de los cantos, de los himnos, de todo lo que hemos hecho,
con esta misma lengua a veces maldecimos a nuestros hijos, al vecino, a la familia, a muchos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de hacer eso, porque no está hablando mal, no estás siendo ese varón perfecto que Dios quiere, no estás siendo ese varón maduro que Dios está buscando. Nuestro actuar debe de ir acorde con lo que decimos, con lo que predicamos. Que no seamos dos caras, que no seamos de esa gente que decimos algo, pero hacemos otra cosa completamente diferente. Maldecir es hablar mal o usar la boca para mal. Si bendices a Dios maldiciendo a los hombres, no estás adorando de verdad. Santiago usa dos ejemplos para ilustrarnos esta verdad. La fuente de agua, por una misma abertura no sale agua dulce y amarga. Santiago 11. La higuera y la vid. No puede la higuera dar aceitunas, ni la vid puede dar higos. Versículo 13. Tengamos mucho cuidado de cómo estamos utilizando nuestras palabras. Ahora vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, donde nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Como les decía, la murmuración es algo tremendo. Hay algo que es tan común en medio de esta sociedad y dentro de la iglesia, que lo vemos como algo normal. Pensamos que podemos hacerlo sin ofender a Dios. O sea, murmuramos y pensamos que podemos hacerlo sin ofender a Dios. La murmuración es un pecado tan fácil de hacer, que se puede practicar de una forma tan sutil que casi no nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. El significado de la palabra murmuración, la palabra que usa aquí el apóstol Santiago para murmuración, significa hablar mal o calumniar a una persona a espaldas de ella. Hablar mal de alguien cuando ésta no está para defenderse. Santiago dice: no hagáis eso, no hablen a espaldas de alguien. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? La palabra de Dios dice: si usted tiene algo en contra de alguien, llame a esa persona con 2 o con 3 testigos y dialoguen, pero condena el hecho de difamar, de divulgar, de hablar a espaldas de ella, dañando su buen nombre. La Biblia condena la murmuración. En una ocasión, allá en el Antiguo Testamento, María y Aarón hablaron mal de Moisés porque tenía una mujer que era de otra nación, la mujer cusita. Y por eso fueron castigados. María quedó leprosa por un tiempo. El Salmo 101, versículo 15, dice: destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que crea, al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Tengamos mucho cuidado, porque este versículo de la palabra de Dios es muy constante en nuestras vidas. Es muy fácil que lo veamos en nosotros mismos, no en los demás, porque normalmente juzgamos y condenamos a los demás. Lo vemos en nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja. El apóstol dice que cuando uno se deba corregir a alguien, debe de hacerse bajo el fundamento del amor. Cuando yo quiero aconsejar a alguien, debo de hacerlo bajo el fundamento del amor, que debemos hacerlo considerándonos a nosotros mismos, no sea que después seamos nosotros los que lleguemos también a fallar. Considera que tú también puedes llegar a fallar, querido hermano. No te creas más que esa persona. No tengas una actitud altiva como muchos lo hacemos. La persona que murmura de otro casi siempre lo hace con la intención de hacer menos a esa persona y de enaltecerse a sí mismo. El que habla de otro, dice el apóstol, no ama. Santiago dice cuando una persona habla mal de otro, está violando la ley.
Porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que habla mal de otra no está practicando el amor y se está colocando por encima de la ley. Santiago dice que solo hay uno que puede estar por encima de la ley y es Dios, que fue el dador de la ley. Nosotros debemos de someternos a ella por amor a Él, a Dios. Ningún humano tiene el potencial de juzgar. No hay un solo ser humano que tenga el potencial para juzgar, porque ignoramos las intenciones del corazón en esas personas. No conocemos el corazón de esas personas. David es un ejemplo. Si la Biblia no nos hablara del arrepentimiento genuino de David, todos hablaríamos del mal. Diríamos, pero ese David fue muy malo. Pero como sabemos cómo fue su arrepentimiento, podemos decir, falló, pero reconoció su pecado y se apartó. Conocemos que su corazón era de acuerdo a la voluntad de Dios. También el apóstol Pedro, como otro ejemplo, si no conociéramos el desenlace después de la negación de Pedro, diríamos, ese Pedro, ¿cómo fue que negó al Señor? ¿Cómo fue capaz? Pero sabemos que luego de negar al Señor, lloró amargamente. Conocemos su corazón para con el Señor y luego el Señor se le apareció, no se le apareció y, y, y le reclamó. Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? No, no lo hizo. Juzgamos desde un punto de vista muchas veces distorsionado. Al tratar de juzgar siempre lo hacemos a través de nuestra humanidad. Y esta humanidad que tiene limitantes y falacias, y son ellas las que nos impiden que podamos lanzar un juicio justo. Hay un ejemplo de un anciano. Este anciano miraba mal y después de analizar muy bien la pintura, comenzó a decir, realmente este marco no va con el hombre de la pintura. Está mal vestido. Realmente el pintor escogió malos colores. De repente su esposa se le apareció, se le acercó y le dice, querido, ese no es un cuadro, es un espejo. Muchas veces nos pasa lo mismo, hermanos. Juzgamos mal sin tener una buena referencia. Otro ejemplo está el de Judas. En una ocasión llegó una mujer y derramó un caro perfume a los pies de Jesús. Una persona de la concurrencia comenzó a decir, ¡qué desperdicio! ¿Por qué no se vendió ese perfume tan caro y se repartió el dinero entre los pobres? La Biblia dice que la persona que dijo eso fue Judas Iscariote y que él sacaba dinero de la bolsa y por eso había dicho eso. Somos muy dados a juzgar. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Luego Él les explicó que hablaba de su muerte y de su reacción, que moriría y en 3 días resucitaría. Pero siempre Jesús era juzgado y era murmurado por los fariseos y los fariseos. A ver, Él dijo que en 3 días iba a levantar el templo y ellos hablaban del templo, de aquella edificación y Él estaba hablando de tu templo, de su persona. Muchas veces no conocemos las intenciones del corazón de la persona y ya lo estamos criticando y lo estamos juzgando. Tengamos mucho cuidado en cómo utilizamos nuestras palabras. La aplicación práctica de este sermón, querido hermano, para que la verdad es que destruir este gigante de la murmuración es muy difícil. Estoy seguro que no podemos, pero sí podemos madurar, controlar, tener un dominio propio de nuestra lengua y de nuestro ser y podemos hacer que ese gigante sea derribado. Definitivamente no está mal querer enseñar a otros
como lo veíamos en un principio. Pero lo primero siempre debe de ser enseñarnos a nosotros mismos. Debemos de tener conciencia de nuestras palabras porque pueden ser usadas para bendecir o para maldecir. El uso de nuestras palabras mejorará a medida que mejore nuestro carácter. Cuando somos maduros, de nuestra boca solamente puede salir bendición. Así es de que, hermanos, les invito a derribar ese gigante de la murmuración, a controlar nuestra lengua, a glorificar solamente a Dios y no a maldecir al ser humano que fue hecho a imagen de Dios. Tengamos mucho cuidado en cómo utilizamos nuestras palabras y que seamos realmente un verdadero ejemplo para los demás. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.